Mi hermana me engañó con mi esposo y mis padres lo sabían, pero lo ocultaron porque ella siempre fue la favorita de la familia. Viví años ignorando la traición, pero cuando descubrí la verdad, no pude quedarme callada. En la fiesta de bienvenida de mi bebé, decidí destapar todo, exponiéndolos frente a todos. Mi familia quedó destruida, y aunque muchos podrían verme como la villana, yo solo hice lo que tenía que hacer para liberar mi vida de las mentiras y las traiciones. Ahora, me pregunto si actué bien o si me pasé de la raya. El día en que mi mundo se vino abajo no empezó con un gran escándalo ni con un descubrimiento repentino. No, fue como una gota que cae en el mismo punto una y otra vez hasta que la piedra se quiebra. Y cuando lo hizo, mi vida entera se desmoronó. Mi nombre es Renata, tengo 32 años y hasta hace poco, pensaba que tenía la vida perfecta. Un matrimonio estable con Leonardo, un hombre al que creía honesto, fiel y que juraba amarme como nadie. Una familia que, aunque con altibajos, siempre estuvo presente. Y una hermana, Sofía, con quien compartí toda mi vida. Éramos inseparables, o al menos, eso pensaba yo. Porque mientras yo confiaba ciegamente en ellos me apuñalaban por la espalda. Me traicionaban en la peor forma posible. No era ningún secreto que mis padres siempre habían preferido a Sofía. Ella era la bonita, la encantadora, la que sabía manipular a todos con su sonrisa. A mí me tocó ser la fuerte, la que se hacía a un lado para que ella brillara. Cuando éramos niñas, ella se quedaba con los juguetes nuevos, con la habitación más grande, con la atención de todos. Y cuando crecimos, se quedó con algo más valioso, mi esposo. Pero yo no lo sabía. No en ese momento. Para mí, Sofía era simplemente mi hermana, mi mejor amiga. La persona con la que podía contar para todo. La invité a ser la madrina de mi bebé porque no imaginaba a nadie mejor para ese papel. Y mis padres, orgullosos como siempre, la miraban como si fuera un ángel. Un ángel que estaba traicionando mi confianza, acostándose con el hombre que dormía en mi cama. Yo no veía las señales. No cuando Sofía y Leonardo intercambiaban miradas fugaces. No cuando le encontraba excusas para quedarse en casa de mis padres un poco más, donde ella también vivía. No cuando mi madre me decía que no debía ser tan controladora con mi esposo, que los hombres necesitan su espacio. Y yo, tonta de mí, creía que me lo decían por mi bien. Fue solo cuando encontré aquella caja, una caja de recuerdos ocultos en el fondo de su armario, que la verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. Cartas, notas, fotos de ellos juntos, riéndose, abrazándose de maneras que ninguna cuñada y cuñado deberían. No era algo reciente, no era un desliz, era una historia paralela, construida sobre mi ignorancia y su descaro. Pero lo peor no fue la infidelidad. Lo peor fue darme cuenta de que mis propios padres lo sabían, que lo habían permitido, que habían cubierto cada mentira, cada traición, porque, al final, Sofía siempre fue su favorita. Y yo, la hija fuerte, la que nunca necesitó que la protegieran, quedaba en segundo plano una vez más. Todo eso lo descubrí poco antes del baby shower, la fiesta donde celebraríamos la llegada de mi hijo. Una fiesta que Sofía ayudó a organizar con el mismo entusiasmo con el que se acostaba con mi marido. Pero si ellos pensaban que yo iba a quedarme callada, estaban muy equivocados. Porque si había algo que la vida me enseñó, es que no hay traición sin consecuencias. Y mi venganza sería legendaria. Crecí en una familia donde el amor siempre estuvo condicionado. Si querías reconocimiento, tenías que hacer algo extraordinario. Si querías cariño, tenías que merecerlo. Y si querías respeto, bueno, en mi caso, nunca lo obtuve. Mis padres siempre dejaron claro quién era la estrella de la familia. Sofía tenía esa facilidad para ganarse a todos, para brillar sin esfuerzo. Desde niña, todo lo que hacía era motivo de orgullo. Si sacaba buenas notas, la felicitaban como si hubiera descubierto la cura del cáncer. Si yo lo hacía, apenas si me decían muy bien. Cuando Leonardo apareció en mi vida, pensé que al fin había encontrado algo que era solo mío. Nos conocimos en la universidad, y aunque no fue amor a primera vista, con el tiempo me enamoré de su aparente lealtad, de la forma en que me hacía sentir especial. Me pidió matrimonio después de 4 años juntos, y mis padres, por primera vez, parecían realmente felices por mí. Claro que, ahora que lo pienso, probablemente no era por mí. Era por Sofía. Ella y Leonardo se llevaban bien desde el principio. Demasiado bien. Al inicio, no me preocupaba. Crecí escuchando que debía confiar en mi familia por encima de todo. Sofía me ayudó a organizar la boda, fue mi dama de honor, sonrió en todas las fotos. Mientras yo estaba ocupada prometiéndole a Leonardo una vida juntos, ellos ya compartían su propio secreto. Después de casarnos, las cosas no parecían diferentes. Pero ahora, con lo que sé, puedo ver cada señal que ignoré. Las llamadas de Leonardo que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Los mensajes que nunca me dejaba ver. Las veces que Sofía insistía en que la acompañara a hacer algún recado porque era más fuerte que yo. Pequeños detalles que, juntos, pintaban un cuadro de traición que se extendía por años. Recuerdo claramente una Navidad en la que todo pudo haber salido a la luz. Leonardo y Sofía se perdieron por casi 1 hora durante la cena. Cuando regresaron, Sofía tenía el cabello ligeramente despeinado y Leonardo evitaba mirarme a los ojos. Pregunté dónde habían estado, y mi madre se apresuró a decir que habían salido a comprar más cielo. Mi padre rió y cambió el tema, como si fuera algo sin importancia. En ese momento, creí en ellos. Creí en todos. Pero lo que más me destruyó fue darme cuenta de que no solo me estaban engañando, se burlaban de mí. En una ocasión, mientras Sofía y yo hablábamos sobre relaciones, ella rió y me dijo en tono burlón: a veces, los esposos tienen secretos, ¿no? Yo reí con ella, sin saber que estaba hablando de su propio romance con Leonardo. No era solo infidelidad, era una humillación constante. Mis padres, en lugar de alertarme, prefirieron proteger a Sofía. Para ellos, yo siempre había sido la fuerte, la que podía soportar todo.
Sofía, en cambio, era la delicada, la que necesitaba apoyo. Si alguien debía salir herido en esta historia, obviamente tenía que ser yo. Ese pensamiento se confirmó cuando le conté a mi madre que Leonardo actuaba distante. Pensé que como mujer y esposa, ella me entendería. En lugar de eso, me dio una palmadita en la mano y me dijo que debía confiar más en mi hermana. Como si fuera un chiste cruel, como si ya supiera lo que pasaba y simplemente estuviera cubriéndolos. Traición tras traición. Mentira tras mentira. Pero ellos pensaban que nunca descubriría la verdad. Que seguiría siendo la tonta a la que podían engañar eternamente. Pero se equivocaron. Porque ahora sé todo. Y la venganza no es solo un deseo. Es una promesa. Descubrir la infidelidad fue como sentir que me arrancaban el alma con las manos desnudas. Pero lo que realmente encendió el fuego de mi venganza fue saber que todos estaban involucrados. Mi esposo, mi hermana, mis padres. 4 personas que deberían haberme amado y protegido, unidos en una traición que se extendió por años. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a permitir que me vieran a la cara con su falsa compasión mientras seguían con su teatro. El baby shower era el evento perfecto. Había sido planeado con meses de anticipación. Familia, amigos, compañeros de trabajo, todos estarían ahí. Y lo más importante, ellos también. Mi hermana, tan feliz con su falso papel de tía amorosa. Mi esposo, actuando como el padre perfecto. Mis padres, fingiendo orgullo por mí cuando en realidad preferirían que Sofía estuviera en mi lugar. Preparé mi jugada con precisión quirúrgica. No iba a hacer una escena sin pruebas. No, esto tenía que ser un espectáculo inolvidable. Un regalo muy especial fue la clave. Mandé a hacer un álbum de fotos, cuidadosamente decorado, con una nota que decía, para la mejor familia del mundo, con todo mi amor. Lo envolví con delicadeza, asegurándome de que pareciera un presente inofensivo. El día de la fiesta, todo salió según lo planeado. La casa estaba llena, todos reían, el ambiente era de pura celebración. Sofía no dejaba de tocarme la panza, de decirme lo emocionada que estaba de ser tía. Leonardo me besaba en la frente, interpretando su papel de esposo devoto. Mis padres sonreían, encantados con la escena. Era una obra de teatro. Y yo estaba a punto de derrumbar el escenario. Esperé el momento perfecto. La mesa estaba llena de regalos, y alguien sugirió que comenzara a abrirlos. Sonreí, fingí gratitud y, finalmente, tomé mi propio regalo. Este es especial. Quiero que lo abramos todos juntos. Lo puse en el centro de la mesa. Sofía rió, emocionada. Mis padres aplaudieron. Leonardo se inclinó para verlo mejor. Cuando abrí la tapa, el silencio cayó sobre la habitación. Las primeras páginas mostraban fotos normales, imágenes mías con mi familia, momentos felices. Pero al pasar la página, la historia cambió. Primero, fotos de Leonardo y Sofía abrazados de manera sospechosa. Luego, ellos besándose en lo que claramente no era una foto de amigos. Mensajes impresos en los que le decía cuánto la amaba, como no podía esperar para estar con ella. Fechas, lugares, pruebas irrefutables. Sofía fue la primera en reaccionar. Gritó. Trató de arrancar el álbum de la mesa, pero alguien lo tomó antes de que pudiera cerrarlo. Un murmullo se esparció por la habitación. ¿Qué es esto?, preguntó alguien, pero yo solo miraba a mis padres. Mi madre estaba pálida. Mi padre tenía la boca abierta. Leonardo se quedó congelado. Solo Sofía tuvo la osadía de intentar hablar. Renata, no es lo que parece. Reí con ganas. ¿No es lo que parece? Entonces, ¿qué es, Sofía? ¿Una prueba de amor platónico? La vergüenza y el horror en su rostro fueron mi primer premio. Pero lo mejor vino cuando los invitados comenzaron a murmurar. Mi tía abuela lanzó un grito ahogado. Los amigos de Leonardo lo miraban como si estuvieran viendo a un traidor. La esposa de su jefe lo miró con asco. Los cuchicheos se convirtieron en gritos. Mi madre intentó defenderlos. Renata, esto no es el momento ni el lugar. Ah, claro, no es el momento ni el lugar. Pero cuando ustedes sabían y me dejaban vivir en la mentira, ¿ese sí era el momento y el lugar? El enojo en mi voz retumbó en toda la casa. Mi padre trató de hablar, pero alguien más lo interrumpió. Dios mío, miren esto. Uno de los invitados había tomado el álbum y estaba mostrando las páginas donde Sofía y Leonardo se reían de mí en sus mensajes. Donde mi madre le decía a Sofía que estas cosas pasan. Donde mi padre le pedía a Leonardo que fuera más discreto. El caos estalló. Mis amigos comenzaron a gritarle a Leonardo. Los familiares se alejaban de mis padres. Sofía lloraba, pero nadie la consoló. La imagen perfecta que intentaron construir se estaba desmoronando ante sus ojos. Leonardo intentó acercarse a mí. Renata, amor, por favor. Retrocedí. No vuelvas a dirigirme la palabra. Nunca. Mi madre gritó. Mi padre golpeó la mesa. Leonardo suplicó. Sofía corrió al baño a vomitar. Y yo solo me quedé ahí, mirando el incendio que había desatado. El escándalo ya estaba fuera de control. Gritos, llantos, discusiones acaloradas. El baby shower que mis padres habían planeado como una celebración perfecta se había convertido en una escena digna de un noticiero sensacionalista. Leonardo intentó salvarse primero. El cobarde. Se acercó a mí con los ojos suplicantes, como si no hubiera pasado los últimos años metiéndose en mi cama por la noche y en la de mi hermana durante el día. Renata, por favor, podemos hablar en privado. Lo miré, sintiendo un desprecio que me quemaba por dentro. No tenemos nada que hablar. Tú me traicionaste, me mentiste, me humillaste, me viste a los ojos todos los días mientras dormías con mi hermana. Leonardo tragó saliva, desesperado. Sabía que su reputación se estaba desmoronando en cuestión de minutos.
Su jefe lo miraba con una mezcla de decepción y asco. Las esposas de sus amigos cuchicheaban entre ellas. Los familiares mayores negaban con la cabeza. Mi madre, en cambio, decidió tomar el camino de la hipocresía. Renata, hija, por favor, esto es un asunto familiar. No deberías haberlo expuesto así. Solté una carcajada. ¿De verdad? Oh, claro. Así que esconder una infidelidad durante años está bien, pero sacarla a la luz es una falta de respeto. Vete al diablo, mamá. Mi padre intentó intervenir. Renata, tu hermana cometió un error, pero sigue siendo tu sangre. No podemos permitir que esto nos divida. Volví a reír. Era impresionante ver cómo justificaban lo imperdonable. ¿Un error? No, papá. Un error es olvidar una fecha importante. Esto es una traición. Y ustedes la permitieron. Miré a Sofía, quien seguía con la cara enterrada entre sus manos. Ahora sí lloraba. Ahora sí se veía arrepentida. Pero no era culpa, era miedo. Miedo de que su vida perfecta se hiciera pedazos. La gente comenzó a tomar partido. Algunos de mis familiares se pusieron de mi lado. Mi tía abuela se levantó indignada, señalando a mis padres. ¿Sabían de esto y no hicieron nada? ¿Cómo pueden llamarse padres? Otros intentaron defenderlos. Renata, entiéndelos. Ellos solo querían mantener la familia unida. ¿Unida? ¿Unida para qué? ¿Para seguirme viendo la cara de estúpida? Leonardo se desesperó. Sabía que todo se acabó para él. Renata, esto no significa que no te amé. No te atrevas. Mi grito retumbó en la casa. Leonardo se quedó en silencio, paralizado. No vuelvas a decir que me amaste. Porque el amor no es esto. El amor no es engañar, no es traicionar, no es ver a tu esposa y a su hermana como si fueran intercambiables. La humillación en su rostro era evidente. Entonces, uno de sus amigos se levantó y le dio un puñetazo en la cara. Eres una basura, Leo. Leonardo cayó al suelo. Ahora sí estaba arruinado. Mi madre se alteró. Gritó. Sofía lloraba más fuerte. Mi padre intentaba controlar la situación. Ya basta. Esto es una locura. Yo lo miré, sintiendo el mismo asco que tenía por Leonardo y Sofía. No, papá. La locura es que ustedes hayan permitido esto. Un vaso voló al suelo. Sofía se levantó bruscamente, con el rostro rojo de ira. ¿Por qué haces esto, Renata? Eres mi hermana. La miré sin emoción. Tú me quitaste el esposo. Tú me quitaste la familia. Así que dime, ¿qué me queda por ser? Sofía sollozó. Yo te amo, eres mi hermana. Negué con la cabeza. No, ya no lo soy. Leonardo intentó ponerse de pie, pero la vergüenza pesaba más que los golpes. Los invitados comenzaron a irse. Nadie quería quedarse en ese desastre. Mi madre me suplicó en voz baja que no hablara más. Mi padre intentó negociar con palabras dulces. Sofía temblaba, pero yo no sentía nada, ni dolor, ni tristeza, solo justicia, porque esta historia no terminó aquí. La venganza apenas comenzaba. Cuando la última persona cruzó la puerta y el eco del escándalo se disipó, sentí un vacío extraño. No tristeza, no remordimiento, solo una sensación de final. Me quedé en la sala, observando el desastre que había dejado atrás. Globos desinflados, copas a medio beber, restos de comida en el suelo. Un evento que debía celebrar la vida de mi hijo terminó revelando la podredumbre de mi familia. ¿Hice bien en exponerlos así? Por un instante, dudé. No porque sintiera pena por ellos, sino porque la traición de mi hermana, la infidelidad de Leonardo y la hipocresía de mis padres ya no eran secretos. Ahora eran el chisme del mes. Sabía lo que vendría después. La gente hablaría. Las tías chismosas repetirían la historia en cada reunión. En los grupos de WhatsApp, mi familia intentaría controlar la narrativa. Pero los hechos estaban ahí, grabados en la memoria de todos. No había marcha atrás. Y no quería que la hubiera. Porque yo fui la víctima. Yo fui la engañada. Durante años, me hicieron creer que tenía una familia que me amaba, que mi matrimonio era sólido, que mi hermana era mi amiga. Y todo fue mentira. ¿Cómo se supone que debo sentirme ahora? La lógica dice que debería estar devastada, que debería estar llorando, sintiéndome miserable. Pero la verdad es que me sentía más libre que nunca. Libre de Leonardo. Libre de Sofía. Libre de mis padres y de su manipulación. Me quedaba yo y mi bebé, que crecería sin la sombra de esta familia enferma. Miré el álbum que había usado como arma para destruirlos. Ahí estaban las pruebas de su traición. Los mensajes de Leonardo y Sofía, las palabras de mi madre justificándolo todo, los intentos de mi padre de minimizarlo. Siempre me hicieron sentir que no era suficiente. Que Sofía era más bonita, más inteligente, más encantadora. Que Leonardo era un buen hombre al que debía cuidar para que no se fuera. Que debía ser más comprensiva, más paciente, más dócil. Pero ya no. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que me vieran como una mujer frágil, como alguien fácil de pisotear. Había terminado ese capítulo. Me pregunté qué haría Sofía ahora. ¿Leonardo la consolaría? ¿Seguirían juntos después de todo esto o la culpa los consumiría? ¿Y mis padres? ¿Seguirían justificando lo injustificable? No me importaba. No más. Porque la venganza todavía no había terminado. Sabía que este escándalo era solo el primer paso. Que todavía tenía asuntos pendientes con cada uno de ellos. Que si creían que un simple baby shower arruinado sería mi única jugada, estaban muy equivocados. Me puse de pie, con la determinación ardiendo en mi pecho. Porque ahora, era mi turno de escribir el final de esta historia. Han pasado varios días desde que todo explotó, y en mi cabeza aún retumban los ecos de ese momento. Me despierto por las noches con el corazón acelerado, recordando cómo todo se desmoronó frente a mis ojos. No hay manera de que olvide ese instante.
La fiesta que debería haber sido el primer paso para la llegada de mi bebé se convirtió en el campo de batalla de una guerra que ya estaba perdida. La mentira se desbordó, la traición salió a la luz, y el daño ya estaba hecho. Es curioso cómo en esos momentos uno puede sentir la furia tan intensa, pero con el tiempo, lo que prevalece es una especie de vacío. No de arrepentimiento, sino de certeza. Una certeza de que lo que hice fue necesario. Tal vez no lo elegí de la mejor manera, ni en el lugar correcto, pero ¿quién iba a juzgarme por eso? Si me hubiera quedado callada, todo seguiría igual, como si nada hubiese pasado. Leonardo seguiría siendo el esposo perfecto para el mundo, Sofía seguiría su vida de fantasía sin tener que enfrentarse a lo que realmente es, y mis padres seguirían haciendo lo que mejor saben hacer, tapar el sol con un dedo. ¿Qué me quedaba entonces? No podía seguir viviendo en esa mentira. Ya había tenido suficientes años de falsedad, años de fingir que no veía lo que sucedía, años de tragarme mis propios sentimientos, de ignorar las señales. Años de mirar a mi hermana, a mi esposo, y pensar que todo estaba bien cuando en realidad estaba siendo engañada, traicionada, humillada de una manera que no podía seguir permitiendo. Al principio, me invadió una sensación de justicia. Verlos allí, mirando hacia abajo, con la cara roja de vergüenza, fue como ver la culminación de todo lo que había aguantado. Mis padres, esa gente que siempre se había encargado de justificar a Sofía, de protegerla como si fuera la hija perfecta, ahora no podían hacer nada más que callar. ¿Cómo se sentían en ese momento? Tal vez pensaron que podrían haber evitado todo esto, que si tan solo me hubieran apoyado desde el principio, las cosas serían diferentes. Pero yo no iba a ser la persona que viviera en la sombra de esa mentira. Yo no iba a seguir siendo la tonta que acepta las cosas como vienen, mientras todo se desmoronaba alrededor de mí. En esos días después del escándalo, mi mente no dejaba de hacer preguntas. ¿Hice lo correcto? En el fondo, lo sabía. No había forma de que pudiera perdonarlos, no después de todo lo que había descubierto. Pero, a veces, me encontré dándome explicaciones a mí misma, tratando de racionalizar mis decisiones. Quizás fue demasiado drástico. Tal vez podría haber hecho las cosas de otra manera. Pero al final, sentía que todo lo que hice fue el cierre de un ciclo. Un ciclo de mentiras, de traiciones, de manipulación. Todo tenía que salir a la luz, y si eso significaba que los enfrentaba en su propio juego, entonces que así fuera. Claro, en mi mente también surgieron otras dudas. ¿Debería haber esperado? ¿Debería haber dado más tiempo a mi hermana para que se arrepintiera, o a mis padres para que reaccionaran? Pero el tiempo no estaba de mi lado. El tiempo ya había sido suficiente. Había sido más que suficiente. ¿Cuántos más años iba a esperar para que alguien en mi familia tomara responsabilidad por lo que me habían hecho? Mi hermana no lo hizo, y mis padres tampoco. Y por eso, yo era la que debía dar el paso final. Yo era la que debía quitarles la venda de los ojos, aunque eso significara arrancar la máscara que todos llevábamos durante años. Me pregunto, ahora, si ellos alguna vez me verán de la misma forma. Mis padres, después de todo esto, ¿serán capaces de mirarme a los ojos sin sentir vergüenza? Sofía, esa hermana que siempre se creyó superior, ¿será capaz de afrontar las consecuencias de sus acciones? Y lo más importante, Leonardo, ¿sabe ahora lo que significó para mí? ¿O simplemente se justificará como siempre, como si lo que hizo no fuera nada grave? Mi reflexión no es tan sencilla. A veces, me pregunto si tomé el camino correcto, pero luego me detengo y pienso en todo lo que ha pasado. ¿Qué otra opción tenía? No me quedaba otra salida, no podía seguir callando. No podía seguir siendo la tonta que se traga las mentiras por el bien de una familia rota, que ya no tiene base, que ya no tiene credibilidad. Ya no tengo miedo de ellos. Quizás no lo entendieron en ese momento, pero yo lo hice por mí. Yo lo hice por mi bebé. Para que crezca sin tener que cargar con la vergüenza de esa familia corrupta, de esas traiciones encubiertas. Ahora todo está en el aire, y la verdad ya salió a la luz. ¿Y qué sigue ahora? ¿Soy la mala en esta historia? ¿O simplemente fui la única capaz de enfrentarlos? Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.